Hola Roadrunner barra Trail Runner. En este vídeo vamos a hablar sobre cómo bajar de 3 horas en maratón y para ello, para tratar de obtener claves en este sentido, pues vamos a analizar un estudio que, valga la redundancia, pues ha analizado los training logs, o sea, los libros de entrenamiento de 119.452 runners. Yo soy Héctor García Rodicio y me puedes encontrar en Correr por Senderos. Venga, breve presentación. Bueno, soy doctor por la Universidad de Salamanca, soy experto trail running por la Audima y soy corredor por afición desde 2020. Dicho esto, vamos ya al estudio y a buscar esas claves para bajar de 3 horas de maratón en asfalto, que no lo he dicho. Bien, el estudio está aceptado para publicación, aunque todavía pues está en prensa, que se dice. Y el estudio lo firma en primer lugar pues un investigador de origen español, leonés, para ser más exactos, creo recordar, que es Daniel Muñiz, pero que está, como veis aquí, en la Universidad de Hertfordshire. Bien, ¿y qué han hecho? ¿Qué han hecho en este estudio? Pues han tomado las 16 semanas de entrenamiento previas a la maratón de asfalto, como dije antes, de 119.452 runners, que son usuarios y usuarias, porque son hombres y mujeres los que han compuesto la muestra, pues de Strava. O sea, que han acudido a Strava gente que tiene sus datos públicos y han tomado los datos correspondientes pues, a las 16 semanas previas al maratón. A partir de esos datos que corresponden pues, a entrenamientos, competiciones de distintas distancias, pues han podido ver tu PB, o sea, tu personal best en distintas distancias. Pues imagínate que un día hiciste 3 por 3.000, o sea, 3 repeticiones de 3.000 metros, o lo hiciste eso, pues yo qué sé, un número X de veces a lo largo de esas 16 semanas y así pueden ver, por ejemplo, tu velocidad máxima en 3.000 metros. Igual otro día hiciste un tempo de 10 kilómetros, pues pueden ver tu ritmo promedio máximo en 10 kilómetros. Bueno, de esa manera pues componen lo que se llama esa curva de potencia-duración, no, velocidad-duración, y a partir de ahí pueden ver, bueno, lo que estos investigadores llaman la velocidad crítica, critical speed, que bueno, podemos asimilar al ritmo umbral o ritmo asociado a segundo umbral ventilatorio o de lactato. Entonces, sabiendo cuál es tu ritmo umbral, pues pueden saber también cuánto tiempo de tu entrenamiento pasas por encima de ritmo umbral, en torno a ritmo umbral, eh, bueno, y así pueden saber, según ritmos y según ese valor de referencia que es tu ritmo asociado a segundo umbral, pues pueden saber cuánto tiempo de tu entrenamiento pasas a baja, media y alta intensidad. O sea, utilizan un modelo de 3 zonas de ritmo. Y tendríamos, pues, la zona 2 sería en torno a ese segundo umbral o velocidad crítica. Tenemos por encima de eso, que sería zona 3 y tenemos, pues, si queréis, ritmo aeróbico, que sería zona 1. Vale, y también de esas 16 semanas, pues contabilizan volumen total en horas y en kilómetros. Y bueno, lo que estaba diciendo antes, ese TID es Training Intensity Distribution, o sea, cómo se distribuye el tiempo total o ese volumen total de entrenamiento entre esas distintas 3 zonas de ritmo que ya hemos especificado. Y también distinguen, por un lado, runners menores o iguales de 40 años y runners mayores de 40, por si pues la edad puede ser un factor importante también, que ya os adelanto que no. Después se ha visto que con independencia de la edad, pues mismas características del entrenamiento conducen a mismos resultados. Lo cierto es que también distinguieron entre hombres y mujeres y tampoco eso refleja o revela grandes diferencias. Venga, vamos ya al turrón, vamos a los resultados.
Vamos a ver primero los promedios, después iremos a lo más interesante, que es cómo se relacionan las características de entrenamiento con el tiempo en maratón, el tiempo en meta, el finishing time en maratón, que eso es lo que realmente nos va a aportar claves, como decíamos, ¿no? Para saber, pues, esa barrera mítica de las 3 horas, pues cómo rebasarla o rebajarla. Bueno, en promedio, toda esta gente, más de 100.000 runners, pues en promedio hicieron 3 horas 50 en maratón. Pero bueno, hay franjas de finishing time, han distinguido los autores, Muñiz y colaboradores, pues de 2 horas a 2 horas 30, de 2 horas 30 a 3 horas, de 3 horas a 3 horas y media, de 3 horas y media a 4 horas, de 4 horas a 4 horas y media, 4:30 5, 5, 5:30, 5:30 6, 6, 6:30. Ese sería el extremo, o la franja o el rango pues inferior. Entonces vamos a tener tiempos desde en torno a 2 horas. Lógicamente no es estrictamente un 2:00, porque eso solo es Kiptum, tristemente desaparecido, siendo tan joven y con tanta potencial. Bueno, pero bueno, para entendernos, pues eso, han hecho, para simplificar, pues esas franjas, ya digo, de 30 minutos, de 30 en 30 minutos, desde las 2 horas y hasta las 6 horas y media. Vale, en promedio, toda esta gente pues está haciendo 45 kilómetros semanales y más o menos unas 5 o 6 horas semanales. Pero de nuevo hay todo un rango, no, bueno, sí, o todo un espectro que va desde quienes más hacen, serían 100, 120 kilómetros semana, unas 9, 10 horas, quienes menos hacen, pues unos 35 kilómetros semana y unas 3, 4 horas. O sea que en promedio hacen finishing time de 3 horas 50, pero hay desde 2 horas, 2 horas 30 hasta 6 horas, 6 horas 30. Y en promedio, pues hacen unos 45 kilómetros semana de unas, eso, 5 o 6 horas, pero hay gente que hace 100, 120, unas 9, 10 horas, y hay gente que hace solo pues unos 35 kilómetros y 3, 4 horas. Bueno, no lo he dicho antes, pero claro, aquí hay gente de todos los niveles. Sí, lógicamente, por los tiempos que hacen, son de todos los niveles, pero digamos que también eso, que puede haber gente profesional, sí, élite, si es que hace público sus datos. O sea, aquí han ido a Strava y han pillado todo lo que han podido, de toda la gente que hace público sus datos, con independencia de su background o su estatus o su categoría, llámalo como quieras. Venga, vamos a ver ahora cómo se relacionan las características de entrenamiento con el finishing time. Porque ahora lo que hemos visto es, digamos, en bruto. O sea, esto es lo que hacen, ya, pero ¿qué explica que lleguen a este punto? Bueno, pues es lo que vamos a ver ahora. Vale, pues tenéis izquierda-derecha, la única diferencia es menores o iguales a 40 años de edad, a la izquierda, derecha, mayores de 40 años de edad. Y aquí están juntos chicos y chicas. Vale, entonces aquí está el meollo. Si veis, venga, vamos a la izquierda, porque ya digo que da igual una que otra. Vamos a la izquierda, que sería gente, runners desde 40 años para abajo de edad. Bien, entonces lo que tenemos en el eje vertical es el kilometraje semanal, que como veis va desde eso, unos 30, quien menos, hasta los 120, quien más. Y lo que tenemos en el eje horizontal, pues es lo que decíamos antes, tu finishing time desde 2 horas, 2 horas 30, ahí veis 120, 150, que está en minutos, 120 son 2 horas, 150, 2 horas y media, vale. Hasta el otro extremo, seguimos en la gráfica izquierda, 360, 390, 360, eso serían 6 horas, 390 serían 6 horas 30, finishing time. Entonces, como veis, desde 6 horas, 6 horas 30, hasta 5 horas y media, 6 horas, ¿no? Que es ese 330, 360. Desde 5 horas, 5 horas 30, que son ese 300, 330. Bueno, como veis ahí,
están haciendo kilometrajes semanales muy parecidos, toda esa gente, o sea, desde las 210, que es 3 horas 30, 240, que es 4 horas, desde 3:30, 4 horas, hasta 6 horas 30, están haciendo, pues eso, de entre 30, 40 kilómetros. Pero se produce, vamos a ver, se produce un punto de inflexión cuando superas los 60 kilómetros. O sea, yo veo que ahí es donde está claramente el cambio de tendencia. O sea, desde 30, 35, 40, 45, 50, no hay diferencias. O sea, hay gente que hace con eso, con esos 45, por poner una media, con 45 kilómetros semanales, pues supongo que ahí ya es todo talento. O sea, pues quien logre con 45 kilómetros semanales hacer 3 horas 30, supongo que es talento natural o yo qué sé. Pero con ese mismo kilometraje, pues hay gente que solo logra hacer 6 horas 30. A partir de superar los 60 kilómetros, eso, a partir de unos 70 kilómetros semanales, ahí es donde empezamos a ver diferencias. O sea, ese es el umbral crítico. O sea, que ahí ya tendríamos una primera clave. ¿Quieres bajar de 3 horas en maratón? Pues de 70 kilómetros semanales para arriba. Y por supuesto, si nos vamos al extremo izquierdo de cualquiera de las gráficas, veis ahí eso, que gente que está haciendo entre 100 y 120 kilómetros, esa gente es la que logra hacer 2 horas 30 o menos. Entonces, si quieres como popular, digamos, hacer un tiempo razonablemente bueno como popular, que sería bajar de las 3 horas, pues mínimo 70 kilómetros semanales. Y ya, claro, ya si hablamos de tiempos, pues élite, vamos a decir, eso, de menos de 2 horas y media, tanto si eres hombre como si eres mujer, pues eso, ¿no? El récord femenino más femenino en maratón, pues estará 2 horas 20, o sea, hasta hace poco estaba en 2 horas 26, no sé exactamente cómo está ahora, pero bueno. Em, Eso, para tiempos élite de menos de 2 horas 30, pues ya hay que superar los 100 kilómetros semanales. O sea, primera clave, necesitas más de 70 kilómetros semanales, que serían, pues si queréis, por redondear, 10 kilómetros al día. O bueno, si haces un día de descanso, pues 10 kilómetros al día, más luego una tirada larga de en torno a 20 kilómetros. Y interesante también, no solo cuánto haces, sino cómo lo haces. Y aquí vamos a tener la segunda gran clave para ese objetivo, que es el sub 3 horas en maratón de asfalto. Y de nuevo tenemos izquierda gente con 40 años o menos y tenemos a la derecha gente con más de 40 años. Y como veis, la tendencia es la misma, o el patrón es el mismo, entonces si queréis, para facilitar y para que no me miréis el careto, nos vamos a la izquierda de la pantalla y vamos a ver eso, gente con 40 años o menos. Y lo que tenemos aquí es en rojo, son minutos a la semana dedicados a por encima de ritmo umbral. En amarillo tenemos minutos semana en torno a ritmo umbral, threshold, y tenemos en verde minutos a la semana dedicados a ritmos pues de primer umbral, vamos a decir, o por debajo. Y como veis, nuevamente, desde 3 horas 30 hasta 6 horas 30, no hay diferencias. O sea, ahí, ¿y qué es lo que vemos ahí? ¿Qué hacen igual toda esta gente? Que no logra bajar de 3 horas. Pues que no hay una diferencia clara en el tiempo dedicado a los distintos ritmos. O sea que casi habría un 30-30-30 o 33-33-33, o sea, mismo tiempo dedicado a baja, media y alta intensidad. ¿Y dónde está una vez más el punto de inflexión? Pues cuando empiezas a dedicar mucho tiempo a la baja intensidad. Si queréis, antes decíamos, has de superar los 70 kilómetros semanales para bajar de 3 horas. O si queréis, has de entrenar alto volumen. Vale, ¿de dónde sale ese alto volumen? De la baja intensidad.
Bueno, por razones obvias, pues porque la alta intensidad pues tiene un coste. En términos, bueno, desde luego del impacto mecánico, pero incluso impacto, si queréis, sistémico, y ahí están todos esos estudios que miran, pues, no sé, cortisol después de una sesión dura o HRV después de una sesión dura, pues a las 24 horas o incluso a las 48 horas o hasta las 72, qué sé yo. Hay varios estudios en esa línea. Entonces, tanto porque te machacas de forma o en materia, en términos biomecánicos, como incluso sistémicos, de estrés del sistema nervioso, pues no puedes, para subir volumen, no puedes, lógicamente, hacerlo a través de la alta intensidad, lo vas a tener que hacer a través de la baja intensidad. Y es lo que esta gráfica, pues creo que muestra muy claramente. Si metemos media y alta intensidad por un lado y baja intensidad por el otro, más o menos aquí la gente que hace peores tiempos, pues más o menos tendría un 40-60, o sea, 40% del tiempo dedicado a baja intensidad, 60 a alta intensidad, o sea, que es una locura, no tiene ningún sentido. La gente que hace entre, entre 2 horas y media y 3 horas, que es lo que nos interesa, esa gente ya sí que estaría inclinando la balanza hacia la baja intensidad, sería un 60-40, 60%, 40%, y quienes hacen menos de 2 horas y media ya sería todavía más claramente, digamos, polarizado 70-30. Y si queréis en minutos, más o menos, quienes peores tiempos hacen, pues harían más o menos hora y media, hora, más o menos, bueno, 100 minutos, 100 minutos, 50 minutos, o sea, baja intensidad 100 minutos, media intensidad 100 minutos, semana, alta intensidad 50. Que de nuevo eso es que no tiene ningún sentido, o sea, no puede ser que sea minoría la baja intensidad, 100 minutos y 150, pese a que están haciendo, pues eso, en torno a 4 horas a la semana. Es que aquí se ve. O sea, que puedes decir, como tengo poco tiempo, pues hago alta intensidad, suplo el tiempo por la alta intensidad. Pues como ves, aquí no funciona. De hecho, también calcularon la correlación. O sea, sería, digamos, la estadística detrás de esta gráfica o la tendencia que se adivina a través de esta gráfica también lo contrastan con cálculo de las correlaciones y ven efectivamente que más tiempo o el tiempo dedicado a la baja intensidad correlaciona negativamente con el tiempo en meta, es decir, más baja intensidad, menos tiempo, que es lo que interesa, y lo contrario, han encontrado correlación positiva entre tiempo a alta intensidad y tiempo en meta. Claro, más alta intensidad, peor tiempo en meta, un tiempo más alto en meta, 6 horas. Entonces eso, hay que subir volumen y la vía para subir volumen es la baja intensidad. Em, y eso, ¿no? Y aquí es que lo veis, ¿no? O sea, que es que la línea verde está pegadita a la amarilla, o sea, lo cual significa que el tiempo dedicado a una y otra intensidad es equivalente hasta esa frontera que nos interesa, que es la de las 3 horas, y ahí ya sí que se ve claramente esa polarización, o sea, dedicar tiempo, un poquito de tiempo a la calidad, ¿no? Que solemos decir, pero sobre todo tiempo a baja intensidad, y todavía está mucho más polarizado, pues si nos vamos al extremo izquierdo de la gráfica, ¿no? La gente que baja de 150 minutos, o sea, de 2 horas y media. Y ahí eso, pues vamos, si nos vamos a la franja 150-180, o sea, 2 horas 30, 3 horas, pues ahí ya sí que estarían dedicando más o menos, pues unas 3 horas a la baja intensidad semana, hora y media a la media intensidad y una hora más o menos, por redondear, pues a la alta intensidad. Y lo mismo es que como veis, o sea, media intensidad en todas las categorías, o sea, la gente de más de 3 horas, la gente por debajo de 3 horas y la gente por debajo de 2 horas y media, en todos es hora 30 para la media intensidad, hora para la alta intensidad. Es igual en todos. ¿Dónde está la diferencia? Pues hora 30 nada más entre quienes peor rinden a la baja intensidad, 3 horas ya nos vamos a baja intensidad en quienes bajan de 3 horas de maratón y hasta 6 horas semana dedicado a la baja intensidad para la gente que logra bajar de 2 horas 30.
Bueno, pues no sé si habré sido suficientemente claro en mis explicaciones, pero vamos a ver si con este recap pues conseguimos identificar esas claves que andábamos buscando. Primer punto, alto volumen es decisivo, es imprescindible. Hemos visto que si el objetivo, el target, es sub 3 horas, parece que el umbral, o sea, para que haga efectos ese alto volumen, ha de superar los 65 o 70 kilómetros. O sea, a partir de ahí, si queréis, empezamos a hablar. Ese incremento en el volumen ha de venir necesariamente de la baja intensidad. La alta intensidad tiene alto impacto metabólico, biomecánico, sistémico. De hecho, más alta intensidad no solo no es mejor, sino que correlaciona positivamente con el tiempo en meta, o sea, más tiempo dedicado a la alta intensidad, peor tiempo en meta. O sea, que incluso si haces solo 4 horas semanales, te conviene polarizar. O sea, te conviene poner la mayoría de los huevos en la cesta de la baja intensidad. Y esto ocurre así, no lo hemos visto, pero vamos, ya os digo que si miráramos las gráficas o los análisis separados por hombres, mujeres, viene a ser lo mismo, y sí que lo hemos visto, que lo hemos mostrado a la izquierda y a la derecha, que es igual tanto si tienes 40 años o menos, como si tienes más de 40. Yo ahora mismo tengo 43, o sea que me interesa esto. Saber qué aplica mismo, no sé si decir protocolo o mismos principios, pues tengas la edad que tengas. O sea que el take home message podría ser alto volumen a baja intensidad. Un poquito de, entre comillas, calidad, pero sobre todo alto volumen a baja intensidad.